Bueno, vamos a, todo lo que es espejos, perdón, lentes que hemos visto en clase. Vamos a lo que ustedes vieron en auxiliar, más lo que es telescopio y microscopio con instrumentos ópticos. Lo voy a subir en una pequeña clase en que simplemente voy a calcular y mostrar cuál es la magnificación de un telescopio y de un microscopio y cómo se diferencian ambos lentes. Lo que hoy día me interesa como última clase óptica es alcanzar a ver lo que es eh, difracción y el experimento de la doble rendija y la única rendija. Todo lo que vamos a ver se basa simplemente en lo siguiente. Supongan, entonces nos vamos a acordar de lo que es interferencia. Y la interferencia corresponde a tener una fuente de una onda, una fuente 1, en la cual uno tiene una onda sinusoidal. Estoy pensando en una cuerda, pero si ustedes se acuerdan, una cuerda lo vamos a usar como analogía. Eh, si se acuerdan, para la luz, uno puede escribir aquello de la misma manera. Esto de la... Entonces tenemos dos ondas que son básicamente la misma. Y aquí no sé si yo puedo copiar y pegar. A ver. Eh, ya, que son básicamente la misma, por lo tanto están en fase. Y eso de que estén en fase es importante porque, entonces, eh, aquí ambas están en fase. Eso significa que, en este caso, el campo eléctrico, ¿se acuerdan de las ondas electromagnéticas tenían el campo eléctrico o campo eh, magnéticos? Eran perpendiculares, pero bueno, escribiendo esta onda como es una intensidad por el seno o el coseno de omega t, ¿no es cierto? Ahora, si es que uno toma esta onda y uno de alguna manera la desplaza, entonces uno la agarra acá y yo la pongo, si la tengo acá, está en fase, si la corro una fase, una longitud de onda, vuelve a estar en fase. Significa que si yo estoy recibiendo ambas ondas como observador, desde acá, y estas ondas, las dos que son prácticamente la misma, y las pongo o las recibo, las sumo una encima de la otra, la onda resultante, ¿no es cierto? Cuando uno las suma en fase, no sé si uno sabe, 1 más 2 en fase, el resultado es la suma de ambas. Y poner una arriba de la otra, el resultado es, en este caso, lo voy a poner acá arriba, el doble, el mínimo, va a ser, la amplitud va a ser el doble. ¿No es cierto? Ahora, si la sumo en desfase, 1 más 2, con un desfase de pi. Significa que voy, esto lo vimos ya, en que, entonces vamos a agarrar esta de acá, estas las copiamos y las vamos a vamos a copiar y pegar aquí, ¿no? C, D, sub, y las movemos acá, pero ahora las vamos a sumar en desfase, eso significa que las vamos a tomar y la movemos, si la movemos esta en un periodo, acuérdense que el periodo corresponde a o la longitud de onda, esto es lambda. Si la movemos en lambda, se vuelven a sumar en fase.
Eso, moverlo en lambda, es moverlo en una fase de 2pi. Moverla en una fase de pi es moverla a esto. Eso es phi igual pi. En que el desfase es exactamente la mitad del periodo. Cuando el desfase es la mitad del periodo, en cualquier punto que uno vaya sumando acá, la suma es 0. Eso significa que la onda resultante es 0. Entonces acá la onda, aquí tiene el doble de la onda, si uno quiere. Es la misma onda, pero multiplicada por 2. Acá está en toda, a lo largo de toda el X, esto es 0. Eso significa que dependiendo del desfase de ambas ondas, uno puede ir cambiando cuánto es la suma de ambas, cuánto es el resultado. Entonces, si nosotros tomamos este desfase en longitud de onda, fíjense que este desfase no es en el tiempo, es importante que tengan, si se acuerdan, para la cuerda, que esto era era un I0, una amplitud, por el seno o coseno de omega t más lambda x partido por lambda. Esto de acá era nos iba dando el desfase. Podemos ir sumando podemos ir sumando las ondas y podemos desfasar la una de la otra en longitud de onda. Eso significa que si uno es capaz de sumar estas ondas, habiendo modificado la distancia que viajan, uno las puede ir sumando en fase o en desfase. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos tener una fuente de onda, por ejemplo, una ampolleta. Esta ampolleta emite luz de manera concéntrica, se emite como una onda esférica, se va alejando radialmente de la fuente de luz. Muy lejos, este frente se ve así, ¿no es cierto? Si uno logra, todo lo que viene a lo largo del frente corresponde, si uno lo mira de lado, acá, corresponde en realidad a esto. Disculpe, me quedé con media longitud. Este frente que uno dibuja acá, separado por lambda, en realidad corresponde a donde se alinean todos los picos de esta onda, ¿cierto? Todos esos picos van alineados con dónde van estos máximos de la onda electromagnética. Si que uno pudiese, entonces, donde quiera que yo esté, voy a recibir la onda en fase, estoy recibiendo la misma onda, el mismo fotón es el que estoy midiendo. Si yo pudiera, de alguna manera, hacer que esta luz que yo recibo por acá, recibir el mismo frente, pero al mismo tiempo recibir parte de aquí con parte de acá, por ejemplo, no hay ningún problema, estaría recibiendo el desfase en una longitud de onda. Sería, si yo tomo este frente de onda, en algún sentido es invariable, si yo lo corro en una longitud de onda. Sería como sumar la misma longitud de onda, estaría corriendo todos los máximos en una longitud de onda. Así que yo, por el contrario, puedo observar este pico, pero con este mínimo, con este valle, esta parte de aquí, con esta de acá, al mismo tiempo, lo que voy a estar recibiendo va a ser cero todo el rato, porque voy a estar sumando las ondas de manera destructiva. Ya. Todo lo que, entonces, el principal concepto es que cuando uno está sumando estas ondas, cuando uno suma estas campos magnéticos, ya sea no sé, en el caso de la cuerda, esta separación o desviación con respecto a la horizontal, la suma de ambas ondas nos daba, dependiendo del desfase, eh, todo el espectro entre tener
interferencia constructiva, en que uno tiene el doble de la amplitud de la onda, o destructiva, en el cual se cancela en todas partes, en todo momento. Entonces, y ahí había nosotros jugamos con una identidad trigonométrica para obtener cuánto era el resultado dependiendo de ese desfase. Esto nos introduce el experimento de Young, en el cual uno puede demostrar que la luz es en realidad una onda o se comporta como una onda. Para poder hacer este experimento, en el cual yo les cuento qué pasaría si uno puede recibir al mismo tiempo parte de este frente de onda con este frente de onda, o parte de este frente de onda con este frente de onda. Hay una forma de hacerlo, y eso es hacer pasar la onda de manera coherente a través de dos puntos y moverse de manera que cambie la distancia a cualquiera de esos dos puntos. Entonces, el experimento de doble rendija de Young corresponde a recibir entonces vamos a ver, vamos a tener este frente de onda acá, que se acerca a una muralla donde hay dos hoyitos, la doble rendija. Y estos dos hoyitos están separados por una distancia, no sé, D. ¿Okay? Entonces tenemos un hoyo aquí y otro hoyo a una distancia D el uno de otro. Esto funciona solamente si esta distancia D es comparable a la longitud de onda. Si esta distancia es muy grande, van a dejar de ser coherentes o el efecto se va a perder porque depende de esta fracción entre lambda y D. Bueno, ¿qué es lo que ocurre según el principio de Huygens? Si se acuerdan, el principio de Huygens significaba algo bien extraño, y es que cada uno de estos puntitos a lo largo del frente de onda se comporta como una perturbación única, en la cual a partir de cada una de estas perturbaciones uno tiene esta expansión esférica de cada uno de estos frentes de onda, y son una infinidad de estos frentes de onda. Y cuando uno considera todos estos puntos que se perturban el espacio de esta manera, la suma es que uno obtiene el frente de onda siguiente. Y a lo largo del frente de onda esto va ocurriendo, esta perturbación, y lo que uno obtiene finalmente es esta frente de onda como se ve acá. Pero eso tiene una aplicación en este caso, y es que cuando la mayor parte del frente de onda se refleja de esta superficie, hay un frente de onda o esta perturbación que levanta y baja, en el caso del agua del mar, por ejemplo, con una ola que se acerca a un muelle que tiene una abertura. Lo que va a pasar con el agua en esta rendija o en esta apertura, va a ser que el agua va a subir y va a bajar a la misma frecuencia temporal con la que viene subiendo y bajando las olas que vienen acercándose a este muelle, si uno quisiera. ¿Y cuál va a ser el efecto de tener agua que sube y baja? Es que uno va a tener eh, una perturbación esférica a este lado del muelle. Y eso va a ocurrir también acá, en esta otra apertura. Eso ocurre con una onda, como por ejemplo, en este caso, una ola en el mar, en el agua, y que se enfrenta a esta barrera y puede pasar a través de dos pequeñas rendijas. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este patrón? Que todos los puntos, acuérdense, a lo largo de
todos los puntos a lo largo de estas líneas que corresponden a máximos, van a corresponder a cómo van a interferir aquí, por ejemplo. Cómo se va a levantar el agua acá, comparado con la altura o la intensidad que traía la ola acá. Aquí se van a juntar dos olas que van a estar, se van a sumar de manera coherente. Va a haber una interferencia constructiva. ¿Y qué va a pasar donde esta máximo se encuentre con este mínimo de la otra ola? Se van a sumar de manera destructiva y no se va a mover, el agua va a seguir quieta en ese punto. ¿Cómo podemos verlo eso que estamos viendo de manera gráfica acá, con estos máximos y mínimos que uno va a tener a lo largo eh, en toda esta zona? Está muy relacionado con el ejemplo o con el experimento de la doble rendija de Young. Entonces, para que nos hagamos una idea de esto, yo traté de buscar un láser acá en la casa y no encontré ninguno. Que mi hijo me recordó un juego que es bien bueno que se llama Laser Chess, en el cual uno pone como espejitos en un tablero parecido al de ajedrez, y uno mueve, y en cada turno uno puede disparar un láser. Y si uno le pega con el láser al rey contrario, gana. A ver, ¿se ve o no se ve? Ah, hice el puntito ya. Perfecto. Entonces, este láser, yo lo puedo tirar, es un punto. Este ejemplo que voy a dar no tiene que ver, imaginen que voy a hacer no es una doble rendija, sino que voy a dejar un espacio entre mis dedos. Y lo que voy a obtener es como si fuese una sola rendija. Voy a ver qué pasa con la sola rendija, pero esto es solamente para mostrar qué es lo que vamos a graficar ahora. Yo estoy tirando una onda de luz y lo que yo esperaría es que al poner mis dedos más chicos en esta dirección, el láser se podría dispersar en la dirección en que tengo abiertos los dedos. Entonces, si yo pongo mis dedos así, y este no en el puntito, la verdad es que no sé si va a funcionar este ejemplo. No sé si se aprecia que... No se aprecia ni la cuestión. Se dispersa en la dirección contraria al... entonces, a ver si lo hago acá. Ya está. Actividad. No sé si logran ver que lo estoy haciendo de manera horizontal el hoyito, pero se empieza a mover o dispersar en la dirección vertical. Y si lo hago al revés, se debería dispersar en la otra dirección, la dirección horizontal. Ahora hay que sacarlo de YouTube esta cuestión. Bueno, toda esa historia, que no me resultó muy bien, era para mostrar que uno puede, o el experimento consiste en proyectar este frente de luz que uno lo hace pasar por dos rendijas muy pequeñas. Uno puede pensar en un par de hoyitos en una pantalla, y uno pone otra pantalla más lejos, uno pone una fuente de luz aquí, una pantalla donde uno deja dos aberturas o dos pequeñas rendijas, y acá uno puede poner una pantalla. Esta sería la pantalla, esa es la fuente de luz, ¿no es cierto?, con una onda coherente. Uno deja dos rendijas, dos hoyitos, y uno ve qué ocurre en esta pantalla que está mucho más lejos. Bueno, lo que termina ocurriendo es que vamos a ver qué pasa con el punto central. En el punto central, la distancia que viaja esta onda con la distancia que viaja esta onda son la misma. ¿Cómo es la interferencia en este punto? En este punto es constructiva. ¿Por qué? Porque esta onda
viajó la misma distancia que esta otra. Por lo tanto, cuando yo calculo cuando sumo esas dos ondas, en el ejemplo anterior, estas de acá, las sumo de manera una encima de la otra porque no hay ningún desfase. Sin embargo, podemos ver no sé, algún ángulo diferente. Podemos ver un ángulo cualquiera. Y aquí me voy a tener que cambiar de página para poder hacer este cálculo. Entonces vamos a tener de manera esquemática esta rendija, esta otra rendija, y este frente de onda que se acerca acá va a tener cierta... Aquí, en esta pantalla, a ver, a esa distancia de la pantalla, vamos a tener... Ok. Esa es la diferencia. Esto claramente recorren dos distancias diferentes. Estas ondas que eran coherentes van a recorrer dos distancias diferentes para llegar a este observador que está en este punto. ¿A cuánto corresponde esa distancia? Si uno toma el punto perpendicular acá, ahí, esto va a ser, esta es la distancia delta X. Esa distancia delta X corresponde a la diferencia en trayecto que recorre cada una de las dos ondas que interfieren aquí, en la pantalla, y que uno va a ser capaz de medir u observar al hacer para ver el patrón que ocurre acá en cómo va a quedar iluminada la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que esta distancia de aquí para allá es exactamente igual a esta distancia de aquí para allá? Toda la diferencia ocurre en este delta X. Y nosotros sabemos que esa diferencia, ese delta X, puede tener cualquier valor, va a depender a ver, ¿de qué va a depender? Pongámosle el ángulo teta. Esto usualmente se dibuja como si fuese mucho más lejos, ¿ok? Pero eso depende, ya tomamos el ángulo como si fuesen más o menos el mismo ángulo. Esto va a ser un ángulo teta, el ángulo teta va a estar acá, esta distancia es d, y el S delta X es S delta X es d por el seno de teta. S delta X, que es d seno de teta, es una propiedad geométrica solamente, donde yo me ubico con respecto a esta doble rendija. Pero nosotros ya sabemos a qué corresponde cuál va a ser el resultado de esa interferencia. Si nosotros nos movemos S delta X, si delta X es igual a ver, m veces lambda, m veces la longitud de onda, donde m pertenece a los naturales, significa que la separación va a ser igual a un periodo espacial de esta onda, a esa longitud de onda. Y eso significa que va a ser interferencia constructiva. Ahora, si de esa delta X es la mitad, es m lambda medio.
Entonces van a interferir o se van a encontrar, cuando este esté en la cresta, el otro va a estar en un mínimo y van a interferir de manera destructiva. Exactamente destructiva. Entonces, a lo largo de esta pantalla van a haber puntos que van a estar en máximos y puntos que van a estar en mínimos. Eso significa que si uno hace pasar la luz por dos rendijas, uno va a obtener un patrón de luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad, que no tiene nada que ver con lo que uno esperaría, es que pasa la luz de manera como si fuera una partícula, se alcanza a pasar parte de la luz por aquí, uno esperaría tener un máximo acá, un máximo aquí y oscuridad en todo lo que es sombra, pero no es lo que se observa. El resultado del experimento de Young es que si uno quisiese mostrar la intensidad de la luz, lo que vamos a tener es un patrón de esto me está quedando chueco, pero un patrón de máximos y mínimos a lo largo de la pantalla. Máximos y mínimos que van a depender de cuál es la distancia recorrida a cualquiera de las dos rendijas. Entonces, delta X m lambda, eso significa que eso ocurre, bueno, hay que reemplazar el delta X por D seno de teta, eso significa que es constructiva, o los máximos en pantalla, cuando D por el seno de teta es igual a m lambda, donde m es un natural, es 0, 1, 2, etcétera, 0 más menos 1 más menos 2. Eso significa que eso ocurre cuando seno de teta es igual a m lambda partido por d. Y ahí aparece este lambda partido por d que tiene que ver con el... Si es que d es mucho mayor que lambda, esta separación entre máximo y mínimo es tan pequeña que uno puede no notarla. Si es que esa es comparable a, eh, bueno, seno de teta es del orden de un ángulo, va a ser más notoria y más grande la separación a medida que el D se empiece a parecer a lambda, ¿no? Si es que es de exactamente el valor de lambda, ahí pasan otras cosas también, pero tiene que ser un poquito más grande que la longitud de onda. Eh, entonces, para ver dónde va a estar estos puntos brillantes, uno puede ver que, no sé, el seno de teta, si teta es muy pequeño, entonces el seno de teta se parece a la tangente de teta. Esa tangente de teta, esto es para ver cómo podemos escribir esto en función de i, si es que uno quiere tener esta variable i a lo largo de la pantalla. La tangente de teta va a ser muy parecida a i partido por la distancia entre la pantalla y la rendija. Si le ponemos L, la tangente de teta va a ser muy parecido a I partido por L, entonces vamos a tener que a lo largo de la pantalla las posiciones de los puntos máximos van a ser M, L, lambda partido por D. Eso. Y las posiciones oscuras, esto es I no sé, más constructiva, y I menos va a ser este L lambda partido por D por M más 1/2. En la cual esto es M medio, o puede ser M más 1/2. Déjamelo como M medio, ¿no? Ok. La
¿De qué manera podemos ver esto un poco más? Es importante ver que esa difracción o esa intensidad no va a ser constante. Ahí yo la dibujé como si fuese eh, varios puntitos con la misma intensidad. Veamos de manera un poco más matemática cómo va a ocurrir esa difracción. Primera, vamos a tener, ¿no es cierto?, una onda que va en esa dirección, otra onda que va en esa dirección. Esta, esto de acá, que es la distancia que recorre la primera, este que fuese R1, este que va a ser R2, la señal la onda que uno va a recibir de esta rendija, la primera rendija, va a ser E1, que es una intensidad por el seno de omega t. La que uno va a recibir de la segunda va a ser la misma onda, seno de omega t, pero va a haber un desfase. Y ese desfase va a corresponder a la diferencia en distancia. Esa diferencia de distancia va a ser delta X, ya lo vimos. Esa delta X es delta X partido por phi va a ser S lambda partido por 2pi. Entonces, entonces, esta es lo que a esto va a corresponder esa diferencia de fase. Entonces, este phi en realidad corresponde a delta X por 2, corresponde delta X partido por lambda por 2pi. Esa es la fase, la diferencia de fase entre una onda y la otra. Entonces, cuando uno suma, cuando uno hace la interferencia, y si se acuerdan, calculamos esto cuando lo hicimos con cuerdas, entonces el campo eléctrico observado en ese punto va a ser E1 más E2 en la suma de estos senos que tienen la misma frecuencia temporal, más un desfase en el espacio. La suma de A más B, ¿se acuerdan que esto lo vimos? Seno de A más seno de B es igual a 2 veces esta propiedad. Uno la puede demostrar fácilmente, pero no es tan fácil que a uno se le ocurra ocuparla porque sí. Eso por el seno de A, perdón, el coseno. ¿No? Por el coseno de A menos B medio. Ya. ¿Eso qué significa? Con ese más y menos vamos dejando esto significa que esto va a ser igual a, reemplazando eso acá, 2 veces es 0, entonces el doble de la intensidad o la amplitud de la onda por el coseno de la resta. Eso es, como es la misma frecuencia en el tiempo, esto va a ser coseno de phi medio. Acuérdense que coseno de más menos es par esta función. Entonces coseno de menos phi medio es lo mismo que coseno phi medio. Por el seno
de la suma. Y la suma es omega t, tiene la misma frecuencia, porque es este más este medio, es la misma frecuencia temporal, no cambia la frecuencia temporal, como lo vimos también con las cuerdas, más este desfase que corresponde a phi medio. Bueno, esto nos permite escribir o ver cuál va a ser la onda a distintas distancias o con distintos desfases que van a corresponder a esta delta X partido por lambda por 2pi. La intensidad, que es la cantidad de luz, intensidad, que es cuánto brilla la luz en ese punto, era proporcional, si se acuerdan, la intensidad I era proporcional a era como un promedio en el tiempo de esto y salía proporcional a E cuadrado. Por unas constantes para que dieran bien las unidades. Eso va a ser, significa que es E al cuadrado de 0 al cuadrado. La intensidad en ese punto O va a ser 4E0 al cuadrado por coseno cuadrado de phi medio por el seno al cuadrado de omega t más phi medio. Ya. Eso significa que a medida que va cambiando el tiempo hay como una intensidad promedio, ¿no es cierto? Hay como uno puede, a medida que va cambiando el tiempo, esta se uno puede calcular en un periodo de tiempo, uno puede, a medida que va pasando el tiempo, porque esto va variando rápido, uno no percibe la luz como que cuando yo recibo la luz del sol no recibo, no veo que sube y baja la luz, lo que estoy viendo es un promedio en el tiempo, y ese es el promedio en el tiempo que es de varias veces por segundo, muchísimas veces por segundo, nos va a dar la intensidad, y esa intensidad va a depender de ese desfase, ¿no? Entonces, cuando el promedio en el tiempo, y eso tiene que ver con la frecuencia con esta frecuencia que es muy alta para la luz. El promedio del tiempo significa que el I promedio, con una rayita, es ese, no sé, una intensidad por el coseno cuadrado de phi medio, pero ese phi habíamos dicho que era esto otro de acá arriba, entonces esto va a ser esta intensidad por el coseno cuadrado de delta x, que era, ¿qué es lo que era? Delta x era 2 pi por d, que era la separación ahí, partido por lambda. Delta x era d por seno de teta. Delta x era d seno de teta. D por el seno de teta partido por 2. Entonces se cancela esto. Ya. De lambda, me faltó el pi de acá. Ok, S2 se cancela con S2, queda pi de lambda seno de teta. Eso. Ese seno de teta, bueno, como el cálculo que hicimos antes, es que uno lo quiere ver en función de I, de la distancia perpendicular a lo largo de la pantalla, uno lo puede transformar en I. Pero esta es la intensidad a lo largo de
este ángulo teta aquí corresponde a este ángulo en el cual el resultado de esta función es que cuando uno dibuje esta cosa acá, uno va a obtener este patrón, bueno, dibujémoslo así en función de teta, uno va a obtener este patrón así. Entonces, a la vuelta de este pequeño break que vamos a hacer ahora, vamos a 10 minutos nos vamos a tomar. Vamos a calcular esto, pero para una abertura continua. O sea, vamos a agarrar esta apertura, vamos a ir haciendo los hoyos cada vez más grandes hasta que se junten y vamos a ver cuál es el patrón de interferencia que se obtiene en la pantalla cuando uno deja pasar luz por una rendija de tamaño finito. Está acá en este momento ni siquiera hemos considerado el tamaño de esta rendija y de esta rendija. Son infinitesimales. Y que tiene aplicaciones para telescopios, para la visión que nosotros tenemos, cuál es eh, la máxima o mínima resolución que uno puede tener, la máxima resolución que tenemos porque nuestros ojos tienen un tamaño finito. Eso. Voy a voy a pausar esta grabación. Ok. Vamos a continuar con este análisis. Primero que todo, la luz se va a medida que aquí pareciera como que la luz sigue de manera, la intensidad sigue, eh, no disminuye a lo largo de esta pantalla. Sin embargo, la luz se va diluyendo a medida que se va. La luz se va diluyendo porque la intensidad, la potencia que emite esta ampolletita acá, se va a ir diluyendo. Esa misma potencia que estaba en un punto acá, se va a tener que diluir en todos los puntos a esta distancia, después en todos los puntos a esta distancia. Va decayendo, la intensidad va decayendo como 1 sobre r al cuadrado cuando es en 2 dimensiones. Y eso tiene que ver con en este caso en 2 dimensiones 1 sobre r, pero cuando es esférica, decae como 1 sobre r al cuadrado. Entonces, a medida que uno en la pantalla esta, dos rendijas, uno no obtiene, a medida que uno está más lejos de estas fuentes de luz, la luz es más débil, así que eso no tiene ninguna sorpresa que la solución sea, aquí me va a quedar mal amarito, pero vamos a ir, eso, ya. ¿Qué es lo que ocurre con una sola rendija? Entonces, una rendija. Cuando uno tiene una rendija, entonces vamos a pasar a esto, de esta distancia, ahora va a ser A, el tamaño de la rendija. Y viene viajando este frente de ondas, con una longitud de onda lambda. Si se acuerdan del principio de Huygens, que cada puntito era su propia fuente de longitudes de onda. Bueno, acá, en vez de tener, como en el caso de la doble rendija, una fuente de ondas ahí y otra acá, vamos a tener fuentes de onda en cada uno de estos puntitos a lo largo de esta distancia A. Y vamos a tener una pantalla relativamente lejos aquí. Donde vamos a recibir y vamos a tratar de
observar qué es lo que ocurre con esta iluminación en esta pantalla. Este es el ejemplo que yo mostré con el láser aquí, que no me funcionó muy bien. Quería hacer una prueba con la pantalla. No sé si vaya a funcionar. A ver. Yo la veo ahí. Bueno, no me funcionó mi ejemplo. En todo caso, aquí no va a ocurrir lo mismo con la separación entre las rendijas. Va a ocurrir la fórmula va a quedar un poco diferente. Entonces, pero el argumento sigue siendo el mismo, es la diferencia de fase la que hace que lo que viene de esta parte de la onda y de esta otra se interfieran de manera eh, eh, constructiva o destructiva. Ya, y el argumento acá es un poco diferente. O la forma de ver esto es un poco diferente. Entonces, vamos a dividir esto en dos partes. La apertura la vamos a dividir en dos partes. Y vamos a considerar que la luz, vamos a considerar la que viene de este punto y de este otro punto. Muy parecido a lo que hicimos con el caso de las dos rendijas. ¿Okay? Y podemos dividirla en varios puntos más, o sea, podemos dividirlo en n puntos, pero vamos a considerar el punto de más arriba con el del medio. La diferencia en la... es un ángulo recto. Este delta X acá, es la diferencia en el camino que recorre el rayo que viene desde el punto superior de la rendija al punto del medio, ese corresponde a, ¿cierto? Esto es teta, eso es d por el seno de ese delta X, entonces, esa diferencia era esta separación. Vamos a ver, ese delta X es esa separación, que en este caso es a medio, por el seno de teta. ¿Sí? Y en vez de preguntarnos dónde va a ser constructivo esto, nos vamos a preguntar dónde va a ser destructivo. Y ¿dónde va a ser destructivo? Entonces preguntamos acá, interferencia destructiva, va a tener que ser donde la separación, ese delta X, sea un múltiplo de la longitud de onda media. Entonces, donde la onda, de esta onda, donde el desfase entre una y otra, espacial, sea la mitad del periodo de la longitud de onda, entonces me tengo que correr la mitad, acá. Donde eso ocurra, estos van a interferir de manera destructiva. Y eso significa que tienen que tener un desfase, esa diferencia en espacio tiene que ser la mitad de la longitud de onda, lambda medio. Donde m pertenece a los naturales 1, 2, 3, 4, etc. Okay.
Bueno, se cancela este 2 con este 2. Entonces lo que obtenemos es que el seno de teta tiene que ser m lambda partido por a. Ese es el ángulo en el cual estos interfieren, este punto con este punto interfieren de manera destructiva. ¿Qué es lo que pasa con, estamos haciendo para un punto solamente, qué es lo que pasa con un puntito que esté un poquito más abajo? Entonces, el punto este que está un poquito más abajo va a recorrer esta distancia, este que está un poquito más abajo va a recorrer esta otra distancia. La diferencia entre ambos, para llegar a este punto, también va a ser delta x. Y en este punto también, si es que se cumple que el ángulo θ, que está muy lejos, y aquí estamos bajo la suposición que θ está muy lejos, cosa que no hayan diferencia entre este puntito un poquito más abajo, dentro de esta rendija, también van a interferir de manera destructiva. Y el que esté más abajo también va a interferir de manera destructiva. Y el que esté un poquito más abajo también van a tener todos hasta el punto un poquito más arriba de la mitad y el punto de abajo también van a interferir de manera destructiva. Eso implica que todos, uno siempre va a encontrar un par de, bajo el principio de Huygens, a lo largo de esta, a lo largo de estas dos mitades, que van a interferir de manera negativa. Entonces, todos estos puntos, en ese punto en particular, en ese ángulo en particular, interfieren de manera destructiva. Entonces, ese va a ser un punto de interferencia destructiva. Ahora, uno puede hacer esto mismo para dividirlo en cualquier número de partes. Aquí lo partimos en 2 para hacer esta comparación. ¿Podemos hacerlo en 3? En 3 no podemos porque nos falta 1. Tienen que ser en un número par de separaciones para hacer este análisis. Lo podríamos hacer ya, entonces, 1, 2, 3, lo podemos hacer en 4, ¿no es cierto? Si lo dividimos en 4, probamos este con este de acá y obtenemos lo mismo. Podemos hacerlo en 6, podemos hacerlo en 8, en 10, etc. Con la gracia que tenemos este lambda medio, que se va a cancelar con este de acá, al final siempre va a quedar este A dividido por 2 por 1, 2, 3. Y ahí viene este M que es 1, 2, 3, 4. Entonces, al considerar otro número par de separaciones para hacer este argumento, uno va a obtener todos los numeritos que aparecen aquí, el 1, 2, 3, 4, ya sea dividiendo el espacio de la rendija en un número diferente de separaciones o la distancia que viajan como un múltiplo de la longitud de onda. Entonces, ahora que tenemos esto para la intensidad a lo largo de la pantalla acá, eh, vamos vamos a poder tratar de calcular, bueno, cuál es la intensidad que se obtiene en la pantalla. Entonces, eh, para eh, otros casos. Entonces, aquí hay una parte en algunos libros en que hablan de fasores. No vamos a sumar esos fasores, pero en el fondo consiste en, la forma en que lo voy a explicar va a estar primero viendo una rejilla, ¿ok? Y eso tiene que ver con esto. Tomamos
en vez de, bueno, tomemos una pantalla entera y vamos a borrar pedacitos chicos. Vamos a borrar aquí, 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 aquí y aquí. Y tomamos un número grande de rejillas o de rendijas. Y vamos a ver cuál va a ser el patrón que se va a producir en la pantalla. Se viene de nuevo el frente de onda separado por lambda. ¿Y cuál va a ser el frente de ondas que se va a ir produciendo ahora la eh, por el principio de Young a partir de cada una de estas rendijas? Lo que va a ocurrir es que la distancia que para cierto ángulo, ese delta X que tenemos acá, para el mismo ángulo, y recuerden que esto está muy lejos, entonces como que todos estos ángulos fuesen paralelos, para este de acá y este de acá, lo que vamos a tener es que si ese delta X es, bueno, supongamos que acá se interfieren de manera positiva, ¿okay? Si delta X es igual que es esta separación, y todos están separados por la misma distancia d, ¿okay? D, etcétera, que es d seno de teta es lambda, entonces esta va a ser interferencia constructiva. La interferencia de un punto entre de la onda que viene desde el tercero, entre y después con este tercero, esta distancia va a ser delta X por 2. Entonces va a seguir interfiriendo también de manera positiva, porque es un múltiplo de la delta X que va a ser lambda, va a tener una separación de lambda, de 2 lambda, de 3 lambda, etc. Entonces, en este punto vamos a tener que todas las, entonces si ese delta X para una, entre dos rendijas, es un múltiplo de lambda, todas las rendijas interfieren constructivamente en ese ángulo o ese punto, en teta. Bien. ¿Y qué es lo que pasa si es que uno se corre apenas un poquito acá? ¿Okay? Entonces con este ángulo, si es que uno se mueve acá solo un poco. Bueno, lo que está ocurriendo es que si esta es la onda original, ¿ok? Esta es la onda que viene de aquí. Esta es la onda de aquí. Cuando uno empieza a sumar las que vienen de más abajo, el máximo de la onda, ese punto que está acá, que es el que viene de aquí, se va a sumar cuando uno tiene una separación de lambda, se va a sumar con el que está acá, que está separado en lambda. Uno lo suma con el pico de acá. Y el de más abajo se va a sumar este pico de acá. Entonces, toda la onda se mueve para irse sumando en lambda. Significa que la siguiente uno la mueve de aquí para acá. Y la tercera uno la mueve de aquí para acá. Y todas caen una arriba de la otra. Si es que uno se mueve solo un poco, y eso lo hicimos con un color verde, esa pequeña separación, que va a ser no va a estar en el máximo, bueno, va a estar
Bueno, esa puede que esté en el máximo, va a estar ahí. La siguiente se va a correr, o el camino que va a recorrer para llegar a este punto que está un poquito más arriba, va a ser ese mismo delta X más un poquito. Entonces no va a sumarse exactamente en una corrido en lambda, se va a correr el lambda más un poquito. Se va a sumar acá. Y la tercera se va a sumar en 2 lambda más 2 veces esa separación. Ahí. Y el otro se va a sumar un poquito más allá. Ahí. Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Todos los puntos. Significa que al correrse solo un poco, uno va a estar calculando un promedio de esta onda, donde uno va a poder encontrar, cada punto va a tener un par con el cual restarse a lo largo de esta rendija eh, de cierto número de puntitos. Suponiendo que son infinitos, bueno, uno va a poder cumplir con todos estos, uno va a poder llenar todos estos puntitos. Si tiene un número finito de rendijas, va a ser algún tipo de promedio de ese número de rendijas. Bueno, el resultado es que cuando uno tiene una infinidad de puntos, esto, lo que uno observa acá en la pantalla, es pics que son sumamente en vez de ser una función suave, es una función casi que delta, que es separado por cantidades constantes. Uno obtiene esto, en que lo que uno observa cuando uno tiene una rendija, una rejilla, son, en vez de este punto un poco más alargado, son puntitos muy precisos, separados por la misma distancia. Es una serie de puntitos muy, muy bien definidos. Entonces, con la rejilla pasa esto porque uno empieza a sumar a lo largo de la onda distintas desfases eh, y que en este caso, espero que le haya quedado claro, que lo que uno obtiene son una definición mucho más grande de los lugares donde hay interferencia constructiva. Y cualquier otro lugar que se separe de ese punto en que se interfieren de manera constructiva, se transforma en un punto que uno está calculando un promedio de la onda y sé que son muchos, lo hacen de forma destructiva. Esta, eh, la, a ver, ¿qué es lo que ocurre con la resolución, que era algo que me interesaba alcanzar a ver hoy día, del, de la, del, eh, de una abertura de un tamaño finito, no infinitesimalmente pequeño? Lo que ocurre con una abertura finita es lo siguiente. Vamos a poner una pantalla acá. Uno va a tener cierta... a ver, hay varios ejemplos en distintos libros. eh, en el, en el Serwell hablan un poco en detalle de esto, que es lo que voy a estar mostrando yo ahora. Uno puede tener a lo largo, y vamos a pensar que esto es como el ojo, ¿ok? Hay algo que estamos, una fuente de luz que uno está, o un objeto que uno está mirando en la distancia, ¿no es cierto? Este es como un observador, hay un objeto que viene a la distancia, que tiene cierto tamaño, eh, y ese tamaño significa que son dos puntos de los cuales uno obtiene una... ¿Qué es esta cuestión de nuevo? Disculpa.
vamos a tener un tamaño que tiene un tamaño angular. Es como cuando yo miro un punto a la distancia, o por ejemplo el Sol, que tiene medio grado, son 30 minutos de arco, que es más o menos como el meñique a la distancia de mi mano, es como el tamaño del Sol, un poquito más grande que el Sol es eso. Uno puede tapar el dedo con el Sol con un dedo. Eh, eso, esa frente de onda que viene, si uno quiere, de una parte del Sol y de la otra parte del Sol, van a tener ambos un patrón de difracción independiente. Entonces va a haber uno que va a tener este patrón de difracción y este otro que va a tener este patrón de difracción. Y ese que está muy, muy lejos, el teta es muy pequeño, vamos a tener solamente el patrón de difracción al medio. Bueno, el tamaño de de lo que se, de lo que se eh, difumina, o el tamaño de este pico, cuando el ángulo es muy pequeño, es lo que se llama resolución del, es la resolución. Es el ángulo mínimo que el ángulo que puedo distinguir y que produce un tamaño en la pantalla, que en este caso sería como la córnea del ojo, que es el mínimo ángulo que uno puede distinguir y que en el caso de no sé, la visión perfecta corresponde como un minuto de arco. El- ese, entonces, este que habíamos visto que el seno de teta, que era lambda partido por A, donde A era la abertura, el tamaño de la abertura. Eso significa que este es ese seno de teta, que es lambda partido por A, que es como el tamaño de el, eh, a ver, del puntito que uno obtiene en la pantalla. Cualquier separación más pequeña uno no va a tener forma de distinguirla, porque cualquier eh, cosa más pequeña o ángulo más pequeño que ese teta, que es lambda partido por A, va a estar perdido dentro de esta difracción. El, entonces, si dado este A, dado esta apertura y dada cierta longitud de onda, existe eh, cualquier fuente puntual se va a presentar en esta pantalla con un tamaño angular dado por lambda partido por A. Entonces yo quiero tratar de distinguir dos cosas cuya separación angular sea menor que esto, no voy a poder. Porque es como tratar de estar midiendo la distancia entre dos. Si tengo un objeto, tiene lo que estoy haciendo es dibujar esto, pero así. Si yo tengo un objeto, o parte del objeto, se ve difuminado de esta manera, por esta apertura. Y estoy tratando de distinguir algo que está corrido apenas eso, no voy a poder distinguir uno del otro, no le voy a poder saber o distinguir un extremo del otro extremo de lo que esté mirando. El caso típico es, no sé, cuando uno va al oculista, la E, uno debiese poder distinguir este hoyo en la E. Ese hoyito uno lo puede determinar para saber cuál es la mínima letra que uno es capaz de ver en el oculista, como que ese tamaño a la distancia a la que uno está mirando sea del orden de lambda partido por A.
lambda para la luz visible es como 500 nanómetros. A entiendo que son 20 metros a la que supuestamente uno se pone para calcular la visión perfecta o medir la visión en el oculista. Si el ángulo es muy pequeño, como lo es para este lambda partido por A, entonces, ¿cuál es el ángulo en el cual uno puede distinguir esto de acá con, perdón, este A es el tamaño de la pupila? El tamaño de la pupila más o menos es como 1 milímetro. Ah, no, ya se echó a perder mi... ya. Este A sería como 1 milímetro. Esto es 500 por 10 a la menos 9 metros. Esto es 10 a la menos 3 metros. Significa que el seno de teta sería como de 500 por 10 a la 9 a la menos 9 dividido por 10 a la menos 3 sería 10 a la menos 6. Esto 10 a la menos 3 porque esto es 1000 partido por 2. Entonces te diría 1 medio por 10 a la menos 3. Eso es mucho menor que un radián. Significa que seno de teta se parecería como a teta. Teta sería como 10 a la menos 3 medio, lo que da como 1 minuto de arco. Esa es la resolución máxima que tiene el ojo humano, dado la apertura de la pupila, que es como 1 milímetro. El, eh, esa apertura, si es que uno tiene un tamaño mayor, ese ángulo va a ser menor y uno va a tener mejor resolución. Uno va a poder distinguir detalles con una angulares más pequeños que el ojo humano. Entonces, no sé, el águila, que ve mucho mejor que los humanos, lo hace gracias a que tiene una pupila más grande. Cuando uno tiene un telescopio un poco más grande, uno puede resolver también, de la misma manera, objetos que están mucho más cerca unos de otros, eso que se llama resolución, resolver objetos que estén separados por ángulos pequeños. Cuando uno tiene una apertura de 10 centímetros, como un telescopio relativamente grande, pero que todavía es alcanzable por una persona, la resolución, cuando la apertura son 10 centímetros, la resolución o el ángulo es como 1,5 segundos de arco. Para que se acuerden, 360 grados son 24 horas de arco, y aquí son 24 por 60 segundos de arco. Ese 1,5 segundos de arco es lo máximo que uno puede obtener porque la atmósfera mueve los fotones que vienen de cualquier parte. Uno no puede tener mejor resolución que 1,5 segundos de arco, excepto que uno esté en la punta de un cerro en Chile, en el norte, en que las condiciones de sequedad y permiten que uno pueda tener mejor resolución. Pero lo que quiero decir con eso es que cualquier telescopio más grande que 10 centímetros no es que esté puesto en la Tierra, no va a mejorar la resolución. Puede mejorar la cantidad de luz que llega, pero no la resolución de ver detalles. Entonces, una imagen que uno tome de Júpiter, por ejemplo, con un telescopio de 10 centímetros, va a distinguir los mismos detalles que un telescopio de 10 metros que no corrija por la atmósfera. Ya, me pasé harto el tiempo. Voy a partir. Ah, vamos a cortar esta cosa.
tenemos